Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Buenas Incluye la tardes. cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Buenas tardes, Aura Elena. Hoy en este taller, pautas de nutrición para el adulto mayor y el paciente de cuidados paliativos en el hogar, aprenderemos que muchas gotas de amor podemos ayudar con muchas gotas de amor podemos ayudar a nuestros seres queridos a que estén confortables. Nos acompaña nuestra querida profesional, Mónica Muñoz Cardona. Ella es enfermera, magíster en enfermería, diplomatura en cuidados paliativos, diplomatura en docencia universitaria, docente de la Corporación Universitaria Adventista y enfermera de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL. Mónica, de verdad que es un gran placer para nosotros contar contigo, saber que vas a dirigir una vez más uno de estos talleres que es tan importante para nuestros usuarios y para sus familiares y para quienes nos acompañan y se conectan el día de hoy. De verdad agradecemos que compartas tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. Te agradecemos sinceramente y bienvenidos a todos. Disfruten bastante de este espacio pedagógico. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Veo que hay personas de Villavicencio, sé que hay personas de Bogotá y de otras partes de Colombia, y espero que lo poco que podamos, digamos, conversar en esta horita, pues pueda servirles, apoyarles en el cuidado de sus pacientes y a ustedes en sus hogares. Hoy quisimos compartir un tema que son las pautas de nutrición en el adulto mayor y a otras personas de la población pues que están en cuidados paliativos en el hogar. Ustedes me han manifestado mucho en la consulta, a través de algunos de los correos, que una de las preocupaciones más grandes de la familia siempre es la alimentación, ¿cierto? Para nosotros en Colombia siempre ha sido una muestra de afecto, la alimentación, y también cuando no queremos comer, pues para muchas de nuestras personas es símbolo de enfermedad. Entonces, como es una de las cosas que más les angustian, entonces, pues digamos que hoy quisimos dar la apertura al espacio para que conversemos algunas de esas angustias. Aquí les dejo algunos de mis datos para que de pronto si en algún momento pues quieren contactarme o ampliar alguna otra información. Como les dijo Andrea, pues soy maestra y tengo pues como algunas publicaciones de temas al respecto. Bueno, digamos que a lo largo de todo este tiempo, escuchándolos a ustedes, porque realmente más que en los libros, hemos intentado aprender más desde la experiencia con ustedes, hemos visto que algo muy bonito que ustedes nos han enseñado, y es que estar pendiente, así lo quise llamar, porque así me lo dicen ustedes, a ustedes cuidar es estar pendiente, y estar pendiente para ustedes es insistirle a cuando sus pacientes están enfermos, qué hacer cuando su paciente está muy ahogado, ayudarlo a que se mueva, que se bañe. Pero algo muy importante y que a veces los pone en conflicto es qué pueden hacer cuando el paciente no quiere comer, o a veces el paciente se antoja de cosas y ustedes saben que no se las pueden dar porque les han dicho que está prohibido, ¿cierto? Ustedes saben que muchas veces durante los procesos de enfermedad hay que hacer adaptaciones, hay que cambiar ciertos alimentos, hay que renunciar, a veces ni siquiera es lo que nos dicen que comamos, sino lo que la economía les permite. Entonces, muchas veces cambia la alimentación, el paciente quiere cosas que para ustedes son prohibidas, y a veces muchos temores y cosas que nos han dicho, pues nos impiden darle a veces esos gusticos. Por acá les traje un testimonio de una cuidadora, y ella me decía que el paciente de ella quería limones y que ella se los escondió porque él no podía comer porque le hacían daño por lo de la coagulación, y él creyó que era que ella no quería darle y se enojó con ella. Era un paciente que estaba en diálisis anticoagulado y estaba muy enojado con su cuidadora por eso. Hay otros momentos que son difíciles cuando tenemos personas enfermas y son de pronto esas fases finales que a veces están cursadas por una cosa que ustedes mismos han llamado los antojos. Entonces las familias a veces, digamos, se preguntan, ¿se lo puedo dar? ¿No se lo puedo dar? Pero qué pesar que se muere, que yo no le dé ese antojito, ¿cierto? Y van a ver que los pacientes se van a antojar de cosas que tienen prohibidas. Entonces hoy quiero mostrarles
que pueden alimentar los pacientes sin sentir remordimiento. Muchas veces darles esos antojos es sinónimo de paz para ustedes y paz para ellos. Quise traerles un testimonio de otra cuidadora como ustedes, que ella me decía que el paciente de ella, un paciente con falla cardíaca, se antojó de chicharrón y de paleta. Y ella no sabía que ese día se iba a morir. Entonces ella iba de visita para el hospital y él la llamó y le dijo, mija, estoy muy antojada de un chicharrón y una paleta. Y de bajada al hospital, ella se metió a un restaurante cerquita, le compró la paleta, se le derritió toda la paleta porque se la entregó al escondido, y ella decía que él se la comió con tanto gusto y sentía tanto placer de verlo comiéndose esa paleta, porque ella decía, mi Dios como que me decía de ese lo que él se va a morir, y ella decía, gracias a Dios se lo di, porque yo quedé satisfecha. Entonces, la alimentación no tiene por qué ser un asunto que los angustie, que les genere conflicto, que angustie al paciente. Hay momentos y formas de jugar con todo. Digamos que para la alimentación también implica muchas cosas, y en muchos de ustedes que han visto que han tenido pacientes, por ejemplo, con demencias, pacientes ya muy en cama, cuando están muy enfermitos, una de las cosas que, digamos, más pone, digamos, tristes a los pacientes es no poderse alimentar solos. Los seres humanos tenemos 3 niveles de capacidad funcional. Hay un nivel de actividades que todos los seres humanos tenemos que son básicas, que nos permiten nuestro autocuidado, que son vestirnos, bañarnos, y entre ellas está la alimentación, y es esa capacidad de poder coger la cuchara, trinchar el pedacito de carne, ¿cierto? Y saber que los alimentos son para llevarnos a la boca. Con los niños o a veces con las personas muy adultas, cuando tienen ciertos procesos de enfermedad, esas actividades básicas se van atrofiando, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, como en las enfermedades, como en la enfermedad lateral amiotrófica, que llamamos ELA, la persona va perdiendo capacidad motriz, o sea, esa capacidad de moverse, pero conserva esas otras actividades cognitivas. Es capaz de decidir sobre su dinero, de contestar el teléfono, ¿sí? Y de tomar decisiones. Entonces, hay que evaluar antes de tomar la decisión por el paciente si le doy o no la comida, porque es que eso también es un asunto de dignidad. A veces, como vivimos en la cultura del afán, entonces, venga papá, yo le doy la comida porque usted es muy lento para comer y yo me tengo que ir a trabajar. Y eso no hace que se dignifique ese cuidado y que la persona se sienta bien. Entonces, es importante para poder tener una adecuada alimentación, yo valorar la capacidad que tiene mi paciente para poder tragar, que no tenga el riesgo de ahogarse. Entonces, es muy importante que la persona tenga la capacidad de estar en posición sedante. ¿Qué quiere decir? Que tenga esa capacidad de estar sentadito y que el tronco pueda estar vertical. Por ejemplo, en la fotico, como pueden observar, no es una postura adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente está muy acostado, tiene la cabeza hacia abajo. ¿Y qué riesgo tendría? Tendría el riesgo de ahogarse o de hacer algo que llamamos broncoaspiración, de que esa comida se le vaya a los pulmoncitos y de tener un problema mayor al que pueda tener. Hay que evaluar entonces esa capacidad que también tenga, sea un paciente mayor, un niño, un adulto, de mover la cabeza y el mentón, ¿sí? Porque necesitamos también hacer estos movimientos de poder inclinar o levantar la cabeza. Y aparte de eso, evaluar esa capacidad de recoger los cubiertos, la capacidad de arrastre de la cuchara y coordinar los movimientos de mano-boca. Van a ver que en los pacientes con Parkinson, pacientes con demencias, es un poquito difícil porque el temblor no los deja, porque ellos van perdiendo esas actividades instrumentales que les mostraba antes, entonces ellos cogen una cuchara y no saben para qué es la cuchara. Entonces hay que tener esa paciencia y también la aceptación de los alimentos. Nunca se debe obligar al paciente a comer, nunca. Yo sé que eso los angustia, pero nunca se debe obligar al paciente a comer, porque eso le genera mayor angustia y mayor ansiedad al paciente, ¿sí? Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, si la persona se le está olvidando que comió y es por un asunto de salud mental, ¿sí? O es porque está perdiendo el sabor y el olor de los alimentos, como pasa en muchos de los pacientes con quimioterapia. Pueden ir escribiendo de pronto cositas que les estén pasando en este momento por el chat, como para que podamos irlas conversando. O hay pacientes que por el estado de ansiedad que tiene, se comen todo lo que hay en la nevera, y otros de la tristeza es todo lo contrario. La depresión les da por no comer. Entonces, la alimentación también es un asunto de salud mental. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer, ¿qué pasa? O con demencias.
son pacientes que en una fase están con aumento de peso, porque son pacientes que están más en reposo, más quietecitos, entonces aumenta esa tasa metabólica. Luego se ponen más flaquitos porque ellos empiezan con una fase que se llama vagabundeo, empiezan a andar por toda la casa, de un lado para el otro, gastan más energía. Y a lo último, en las fases más finales, son pacientes que tienen más infecciones porque bajan las calorías y disminuye ese aporte de nutrientes. Entonces, la misma alimentación no sirve para todas las fases de todas las enfermedades. Hay que identificar, por ejemplo, si usted o sus pacientes tienen un trastorno para tragar o para deglutir, ¿en qué fase? Puede haber un trastorno de la deglución en la fase oral, o sea, que no es capaz de masticar, no tiene la suficiente saliva, o al contrario, es una persona que puede masticar, tiene buena cantidad de saliva, pero sus músculos, por ejemplo, para tragar no funcionan bien, como puede suceder en los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares o lo que ustedes llaman un infarto pues cerebral o también pues enfermedades cardiovasculares que muchas veces pues hacen parálisis de sus musculitos, ¿sí? Hay muchos tipos de nutrición y a veces ustedes se angustian y le dicen a uno, pero ¿por qué si mi papá no está comiendo, por qué no le ponen la comida por la vena o por qué no le ponen una sonda? O sea, hay tipos de nutrición que es enteral, que puede ser por sonda o por gastrostomía, o nutrición ya parenteral en situaciones pues que ya son, digamos, más complejas. Lo ideal siempre, siempre, siempre es buscar la vía enteral. ¿Por qué? Porque realmente es la vía más fisiológica. Ojalá y se trate de buscar que la alimentación sea un acto voluntario, se evalúa que la función gastrointestinal pues esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Y que haya participación activa del paciente. Además, pues es una forma de alimentar menos costosa, tanto para las EPS como para las familias. Y además estas otras vías que les mostraba ahorita, pues requieren de mayor entrenamiento, es mucho más complejo para las familias y para los pacientes y genera más disconfort en otras ocasiones. En otros momentos, pues existirán ya talleres pues específicamente para estos pacientes. Entonces, miren que alimentarnos no es solamente mirar esa capacidad de tragar o de deglutir, también es muy importante mirar en qué contexto estamos y las capacidades que tenemos. A muchos de ustedes a veces, ¿por qué no les gusta de pronto ir al nutricionista? ¿Quién me quiere contar? Así chiquito. Porque de pronto a veces ustedes me hacen como pues son tan reacios a ir al nutricionista. Ningún valiente. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Gineta Horna. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues muchas veces como sabemos que los nutricionistas pues manejan dietas muy balanceadas, que poco digamos, trigo, se puede decir así, qué pena, digamos, más que todo mandan cereales, porciones muy cortas, y pues normalmente la comunidad o nosotros estamos enseñados a comer proporciones grandes, nos gustan mucho los fritos, ¿sí? La yuquita, la papita, que no nos prohíban, ¿cierto, Ginette? Sí, señora. O a veces, por ejemplo, nos dicen, señorita, vea, tiene que comer muchas frutas y verduras. Y yo toda mi vida me he comido ensalada, y así como me dijo un paciente, mi hija, yo en estas canas, a esas alturas, a mí, ¿por qué me van a poner a comer como un conejo? No. O también a veces los recursos económicos, o sea, no siempre tienen el dinero para comprar todo lo que se les dice, y la idea es aprender a tener una alimentación saludable con esas cositas que tenemos en la casa. Entonces, el éxito de una buena alimentación es aprender a combinar y administrar balanceadamente. Entonces, ¿qué es importante? No es solamente mientras más verde, mientras más frutas y verduras coma, más saludable estoy. Van a ver ahorita que con los pacientes anticoagulados, ellos tienen prohibido todos los alimentos verdes por el riesgo de sangrado. El éxito de una buena alimentación es que, primero, tengas una alimentación con los nutrientes necesarios de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus necesidades corporales. Puede que entre ustedes existan varios acá con la misma enfermedad, pero no todos necesitan la misma alimentación, ni los mismos nutrientes, ni las mismas cantidades calóricas. La preparación de los alimentos es súper importante. A ninguno de ustedes les va a gustar comerse una comida fea, ¿cierto? O cuando le dan a uno una sopa oscura, fea, fría, ¿cierto? Tanto a los niños como a los adultos mayores, los colores y a todos, los colores y la alimentación entran por los ojos. Entonces,
si son personas que han estado muy desganadas y ustedes les sirven cantidades muy grandes porque llevan muchos días sin comer, inmediatamente les quitan el hambre. Que eso es lo que pasa mucho con los pacientes que están en quimioterapia y en radioterapia, o que están muy desganados, les quitan el hambre con solamente servirles en ese momento. Y algo muy importante es que este no debe ser un momento de conflicto. Para muchos pacientes y cuidadores, el momento de la comida se convierte en el momento de la pelea, porque empiezan a quejarse, es que a usted no le gusta lo que yo le preparo, es que vea que usted se enferma y por culpa de que usted no come está más enfermo. Entonces, mucho cuidado también a veces con las palabras que decimos. Ayer una personita muy especial me hizo caer en cuenta de algo y esa personita estaba muy triste porque lo devolvieron de la quimioterapia y ese paciente se sentía triste y él pensaba que era culpa de él, que no le hubieran hecho la quimioterapia porque no se alimentaba bien y realmente no era culpa de él, sino de su sistema de defensas. Entonces, a veces tanto el personal de salud, las personas alrededor, como tenemos tantas creencias respecto a la alimentación, a veces eso genera un impacto emocional en las personas. Entonces también tenemos que volver ese momento de la alimentación un momento agradable, ¿sí? Muchos de ustedes tienen creencias respecto a los alimentos y si de pronto tienen alguna por ahí me la pueden escribir o decir. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen que ellos no comen yuca cuando están recién operados. Tienen la concepción de que eso incona. En algunas comunidades, por ejemplo, indígenas, me he encontrado que las mujeres en el último trimestre del embarazo le dan alimentos de cosas que sean babosas porque ellos creen que eso aumenta, por ejemplo, disminuye el dolor en el momento de parto. ¿Qué otras cositas, por ejemplo, hacen ustedes respecto a la alimentación culturalmente, que hayan aprendido de sus mamás o de sus abuelas? Una o dos personas que quieran contarme. Nos han dado sangre, por ejemplo, de qué animales para la anemia. Buenas tardes. Pues en mi casa la cultura es, sí, la sangre de chulo, que es buena para la anemia y para otras cosas, otras enfermedades. Ok, Marcela, ¿de qué región del país eres? De Villavicencio. De Villavicencio, bueno. El chulo es aquí en Antioquia lo que llamamos un gallinazo, una ave carroñera, ¿cierto? Sí, acá un chulo es, sí, una ave negra. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra práctica tienen por ahí? ¿No? Por ejemplo, en el llano se utiliza mucho los claros también. No te escuché. Sangre de toro. Ok. Me he encontrado, por ejemplo, con los diabéticos, una comunidad de acá en Antioquia, cogen las pepitas de la papaya y las entierran porque tienen la creencia cultural de que así pues digamos que se neutraliza la diabetes. Entonces son cosas que a veces hacemos, por ejemplo, la de la sangre de chulo. Tuve un paciente que murió de sepsis peritoneal porque le dieron caldo de este animal. Eso es un animal que es carroñero, que come animales muertos en proceso de descomposición y esa familia de hecho no tenía recursos y el paciente iba pues en su proceso de enfermedad oncológica pues bien y de un momento a otro resultó con una sepsis peritoneal a causa de esto. Entonces a veces hacemos cosas que de pronto no sabemos y que no preguntamos porque creemos que nos van a regañar y hoy quiero que se vayan con ese mensaje fuera. O sea, el profesional de salud no tiene por qué regañarlos y la idea es que ustedes tengan esa confianza de preguntar cuáles son esas propiedades y cualidades terapéuticas de los alimentos, nutricionales, hay formas de preparación, de combinar. Entonces, también es un proceso que implica que ustedes como cuidadores familiares se vayan preparando para empezar a, digamos, a establecer un buen plan nutricional. Entonces, quiero empezar, por ejemplo, con de lo que más me han preguntado y es por qué los adultos mayores se ponen tan desganados. Y es lo que más me han consultado. Y muchos por ahí me levantarán la manito si tienen en este momento en la casa a un adulto mayor que esté desganado. No recibe nada, no les da hambre de sopa, si le ofrecen carne no le gusta, la leche menos, de pronto tienen más gusto porque por los mecánicos, por las cosas dulces. No sé si este sea el caso o esté equivocada. ¿Hay algún caso por aquí así? Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, Marcela. Quiero saber qué tan cierto es
que la cápsula que le venden a uno de una serpiente cabe, dicen que es buena para una persona que tenga TDA. Que tenga, bueno, hay muchos cuidados culturales y eso puede ser motivo de otra charla, pero sí sé que están vendiendo cápsulas de, si quieres apagas el micrófono mientras tanto. Están usando cápsulas de serpiente cascabel. Lo que pasa, Preciosa, es que hay que analizar eso en compañía del terapeuta, porque yo lo que hago en consulta con ellos, eso es un suplemento pues alimenticio que utilizan y es natural, pero lo que hay que mirar es si no hace interacción con otros alimentos, ¿sí? Por ejemplo, y con otros medicamentos como anticoagulantes, por ejemplo, como medicamentos, por ejemplo, que tengan pacientes que tengan diabetes, porque sé que estas cápsulas tienen azúcar, también tienen sodio, son altas en sodio, son más energizantes. En realidad son más energizantes, pero hay que mirar si hay estudios al respecto y son pues ricas en zinc. Entonces por eso dicen que abren el apetito. Pero a mí me daría como susto porque no tengo estudios científicos que me demuestren que no hay pues como contraindicaciones. Más bien te voy a mostrar ahorita unas medidas naturales que sí están como más aprobadas para eso y sin tener que gastar mucho dinero. Pero eso es algo que se ha estado utilizando mucho. Vale, doctora, muchas gracias. Muy bien. Y además también tienen ortiga, entonces hay que poner cuidado que no vaya a hacer interacción con otros fármacos. En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, a ellos, cuando un cambio normal, no quiere decir que esto sea enfermedad, así como los niños cuando están creciendo tienen unos cambios normales, los adultos mayores también. En ellos, por ejemplo, hay más dificultades en la masticación, se llenan más rápido, entonces nuestras familias y en Colombia estamos acostumbrados a servir bastante, porque si servimos poquito, qué tanta caña como me sirve de poquito. Y con los pacientes y los mayores y los niños no se pueden usar cantidades muy, muy grandes de alimentos, ¿sí? Entonces, es muy importante mirar las cantidades porque, por ejemplo, en los mayores el vaciamiento gástrico disminuye un poco. Miren que nosotros cada 4 horas vamos comiendo, yo almorcé, por ejemplo, a la 1 y ahorita a las 5:30 ya voy a estar pasada de hambre otra vez. Con un adulto mayor, ellos habitualmente van a sentir hambre mucho más tardecito porque hay alimentos que se demoran más para, digamos, hacer todo ese proceso de descomposición, ¿cierto? Muchos van a ver que ellos se van a quejar, que les da gastritis y a veces ustedes se enojan con ellos porque dicen que se volvieron muy cansones, que es que no quieren recibir y lo que pasa es que si es cierto, tienen más reflujo, es porque se disminuyen unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que protegen la mucosa del estomaguito para que no haya irritación ni úlceras. Entonces, esos son cambios normales y no quiere decir que la persona porque esté presentando estos cambios esté enfermo, ¿cierto? Estos sí son cosas que son patológicas, tener cálculos, úlceras gástricas, gastritis y ya por problemas como las demencias o accidentes cerebrovasculares, tener cambios en la alimentación. Pero miren que algo normal, entonces el mayor no le va a recibir a usted leche, no quiere, por ejemplo, carne, entonces me dicen, es que la carne me sabe a bagazo y la leche, y les voy a explicar por qué. Porque a ellos se les van aplanando las papilas del sabor salado, ¿sí? Entonces, esas papilas son las que permiten que uno disfrute, por ejemplo, de la sopa, de la carne, de la leche. Entonces ellos me dicen, es que yo no tengo hambre de sopa, pero si usted le ofrece dulces, ahí sí les va a dar más ganas. Entonces la idea es adecuar la alimentación. Adecuar la alimentación, por ejemplo, si entonces todo el día quiere más tipo desayunito, entonces yo le hago o al almuerzo otra preparación tipo desayunito, una colada y en vez de endulzarla con azúcar, la endulzo con otra forma de endulzante que sea natural, ¿cierto? Porque estas son las papilas que más se activan, estas y las del sabor amargo. Ser mayor no significa que uno puede estar enfermo, sino que a esa edad, entonces, como prefieren más dulces y además están con el salerito más en la mano, aumenta el riesgo de sufrir diabetes e hipertensión. Entonces hay que hacerles alimentos que tengan sabores más fuertecitos, les encantan los cítricos. Otro cambio importante en ellos es que disminuye la producción de la saliva, entonces me dicen, tengo la boca seca como una polvera, y eso les quita también las ganas de comer, por eso es importante identificar si su paciente está dejando de comer es porque tiene disminución de la producción de saliva, eso se llama asialia.
no está produciendo buena saliva, o a veces muchos de los pacientes de cualquier edad, con la quimioterapia y la radioterapia, todas estas papilas se aplanan, la boquita está llena de llagas y cambian los sabores, entonces eso va a ocasionar que la persona no pueda comer bien. Hay que fijarse mucho en el estado de los dientes, si las prótesis están flojas, si son niños y tienen los dientes también flojos o tienen caries, los pacientes anticoagulados también, que no haya sangrado, porque eso también impide que haya una buena alimentación, ¿cierto? Y también, pues, sobre todo en los mayores, con la edad cambian las propiedades químicas de la bilis, entonces para ellos es más difícil asimilar los que son alimentos grasos. Entonces voy a empezar a hablarles de un grupo de alimentos que la gente les tiene mucho miedo y que son muy necesarios. Si uno los usa de una forma responsable, van a ver que son la fuente de energía que tiene una persona y son las harinas. Muchos de los pacientes en quimioterapia, radioterapia, los pacientes con falla cardíaca, muchos de los pacientes y de ustedes mismos cuidadores son cansados y se cansan porque les falta mucho consumo y buen consumo de carbohidratos. Esto pasa con las personas que hacen esas dietas, que solo comen proteína, que solo toman líquidos, digamos que sienten cansancio y agotamiento porque la mayoría de la fuente de las calorías y de la energía viene de lo que llamamos harinas o carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de consumir carbohidratos? Primero lo que baja es la energía. Y una persona a la que le baja la energía empieza a perder peso, pero esa pérdida de peso lo que me va a llevar es a tener lesiones en la piel, úlceras, heridas, una piel más frágil y además esta falta de estos nutrientes pues me va a llevar a tener infecciones de todo tipo y si usted es un paciente que tiene una enfermedad hematológica, oncológica o está en un tratamiento que lo tiene en inmunosupresión pues tiene mucho más riesgo. Digamos que la trampita con esto es saber combinarlo y prepararlo. No hay que presionar al paciente ni dárselo a las malas. ¿Qué se considera, por ejemplo, harina? Harina no es solamente el pan. Harina se consideran cereales, tubérculos, los plátanos. Entonces, ¿qué son harinas fuente de energía? El arroz, la yuca, la papita, la avena, el maíz. Muchos productos de panadería, lo que llamamos parva. Los plátanos, la racacha, el azúcar, la panela, la miel. ¿Qué pasa? Muchos de los pacientes que tienen estreñimiento tienen una dieta muy alta en carbohidratos y muy bajita en otros alimentos. Entonces ahí digamos hay que hacer un balance. Si es un paciente que está muy amarradito, muy estreñido, este grupo de alimentos lo que va a hacer es que los va a amarrar más del estómago. Pero los pacientes, por ejemplo, que están muy desganados, que llamamos alimentos, por ejemplo, como el maíz, es un alimento muy rico en zinc y es un alimento que va a abrir el apetito. Alimentos, por ejemplo, como la panela y la miel, en los pacientes que están muy encamados les da muy buena energía porque es preferible darles alimentos como panela y miel y no endulzar con azúcar refinado. En los pacientes que tienen, por ejemplo, azúcar en la sangre o diabetes, a veces me dicen, es que yo no sé por qué tengo el azúcar tan alta, Mónica, si yo no como tantos dulces, pero me pongo a ver y es una dieta que es solo a base de carbohidratos, de harinas, y las harinas se convierten en dulce, en azúcar. Entonces hay que tener, digamos, precaución con esto. Entonces, alguien, quien quisiera de pronto ayudarme a leer este testimonio de esta cuidadora, esto lo saqué de ustedes mismos. Para que no me digan a mí. Listo. Se lo leo. Mi mamá tiene diabetes y le quitaron el arroz, la papa, la arepa y todas las harinas. Me dijeron que solo le puedo dar carne, leche, queso, frutas y verduras. Por ningún motivo dulces o azúcar. Eso me tiene triste porque mi mamá está cansada de comer verduras y yo no encuentro otra forma de alimentarla. ¿Ustedes qué piensan de esa pobre cuidadora? La carne, el queso, la leche, las verduras, ¿son qué? ¿Baratas o caras? Depende. Depende de su condición económica. Claro. Y si a la señora no le han gustado las verduras. Entonces, mire, hay formas de organizarle una buena dieta sin torturarla. Entonces, si es una persona que tiene diabetes, por ejemplo, no hay que restringírsela.
se le pueden dar las mitad de las calorías necesarias, o sea, siempre debe haber una harina en cada una de las comidas principales. Una sola, una harinita al desayuno, una al almuerzo, una a la comida y ojalá una harinita en uno de los refrigerios, ojalá en el de la mañana. ¿Por qué? Porque ustedes van a gastar más energía con ellos en la mañana, que los voltean, que los bañan, que hay que llevarlos a tomar el sol y esa energía se gasta, sobre todo en los pacientes que están más encamaditos o los que tienen diabetes, los que tienen demencias. Son pacientes que tienen que gastar más energía porque tienen más dificultad para la movilidad. La miel y la panela son alimentos que dan energía también. Entonces, si en ese día está muy desganado, entonces ofrézcale un batidito, una agua panelita. No se preocupe si él no le recibe sopa. Lo importante es que tenga algo en el estómago para que pueda recibirte también los medicamentos, ¿cierto? Y hay cereales que son integrales, o sea, el cereal integral hace el mismo efecto que las harinas común y corriente. Las personas a veces abusan del pan integral, de todas las cosas, porque tiene el título de integral y es igual a harina. Son muy buena fuente de fibra y tienen vitaminas de complejo B, ¿cierto? El arroz y lo que llamamos parva integral, pero igual se convierten en azúcar como otros alimentos. Entonces no es necesario estar gastando tantísimo dinero si no lo tienen en cosas pues que no son, digamos, absolutamente necesarias, ¿cierto? Si usted come muchos carbohidratos y no toma buenas cantidades de agua, es probable que la persona tienda a estar más estreñida, ¿cierto? Digamos que otro grupo importante son las proteínas. Proteína no es solamente la carne. Este grupo es importante porque este grupo ayuda a evitar mucho lo que son la aparición de heridas o lesiones por presión. También este grupo ayuda a activar el sistema inmune, o sea, a fortalecer ese sistema de defensa, ¿cierto? Yo sé que porque son más costosas, aquí en Colombia pues son costositas, a veces es una barrera para comprarlas y no, yo sé que no me van a desmentir, muchas familias no tienen para comer y pues comprar carne todos los días, pero a veces lo que más compran son la leche y los huevos, que es la proteína más barata. Hay una creencia que dicen que el huevo aumenta el colesterol. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Eso es mentira. Usted dice que es mentira. ¿Alguien dice otra cosa? Antonio dice que es mentiras. No es cierto. Yo digo que es verdad. Bueno, Marci dice que es verdad. Entonces, miren, el huevo es una de las proteínas más baratas y hay que mirar entonces cuál es la importancia de las proteínas. Mentiras, usted también dice que es mentira. Ya ahorita vamos a mirar a ver si es verdad o mentiras. Hay que mirar la importancia del consumo de las proteínas versus el consumo de estas proteínas acompañadas de un cereal. Una proteína acompañada siempre de una legumbre ayuda a cubrir la cantidad exacta de aminoácidos esenciales que da la proteína animal. Entonces, por ejemplo, las personas, ¿por qué dan bienestarina? Porque son personas que a veces no van a tener con qué comprar ninguno de estos elementos y la bienestarina tiene una cantidad muy elevada de calorías, de proteína, de hierro y de vitaminas. Entonces, si no tienen, por ejemplo, para comprar, digamos, todos los días carne, todos los días, pues, pollo, pueden comprar una proteína, por ejemplo, como huevito y acompañarlas de algún cereal y eso ayuda, pues, como a suplir una buena fuente de hierro, ¿cierto? Entonces, mire lo que le dijo este médico a esta cuidadora. La mamá tiene gota y el médico me dijo que no le podíamos dar carne de res ni de cerdo, que podía comer pollo o pescado y generalmente compramos bolsitas de patas de pollo y con eso le hacemos la sopa. Realmente a esta señora le bajaron las proteínas es por la acumulación pues, de ácido úrico que incrementa las crisis de dolor. Pero realmente lo que la señora con las paticas de pollo, pues ella para poder cumplir el requerimiento del médico, lo que estaba haciendo era, las paticas de pollo tienen inclusive más grasa. No se atormenten si no tienen para comprar las cosas que les dice el médico. Miren, aquí en Antioquia, en otras partes del país, yo ya tuve la fortuna de estar en el llano y hay otras proteínas pues que se usan más, que es la carne de res. Aquí en Antioquia, por ejemplo, se prefiere más la carne de res y de cerdo. El pollo y el pescado son más poquito consumo, ¿cierto? Pero las carnes rojas y las blancas tienen las mismas cantidades de ácido úrico, ¿sí? Entonces tienen las mismas cantidades de ácido úrico, los sesos, las vísceras, todo lo que son esos caldos de carne
Entonces, mire que la señora igual le estaba dando el ácido úrico. Entonces, si usted le quita la carne a una persona y esa persona consume licor, tiene digamos, más riesgo de tener dolor por producción de ácido úrico, por consumir licor, que por quitarle la carne, ¿cierto? A veces produce más cuerpos cetónicos, o sea, genera más ácido úrico estar aguantando hambre y tomar licor que consumir estos alimentos. Entonces, realmente no hay razón para suprimir el consumo de la carne. ¿Cuál es la porción de proteína, digamos, adecuada? Del tamaño de la palma de su mano. Y ojalá sea carnita si tiene, o pollo sin piel, que sea pulpita, que no tenga grasa. Si no tienes para comprar esos alimentos, entonces puede hacer una de estas opciones. Un huevo al día o una tajada de queso o quesito cumple con el requisito de una proteína al día. No sirve que usted me diga, es que yo tomo café con leche, no se vale. O yo tomo jugo con leche. Cuando tomas café con leche o jugo con leche, no se absorbe ni la vitamina ni el calcio de la leche. Uno se lo toma por gusto porque sabe muy rico, ¿sí o no? Pero eso no permite, no suple los nutrientes. Entonces, si usted toma café con leche y esa es su única fuente de calcio, busque tomar leche en otro momento que no sea justo en ese momento que tome café con leche, porque ahí no se está absorbiendo el calcio, lo mismo que cuando tomas jugo con leche. No se absorbe ni el calcio ni la vitamina. O sea, aparte de saber rico, no tiene como ninguna propiedad nutricional. Otro que sirve para cumplir con la cantidad de proteínas al día, si no tiene para comprar, digamos, la carne, con 3 vasos de leche al día, también se cumple con ese requisito, o 1 o 2 porciones pequeñas de carne del tamaño de la palma de la mano del paciente. O, en su defecto, si no hay nada de esto, se puede con una porcioncita de frijol, de arroz, de arepa, u otra, como yo le hago a los pacientes, es con lentejas. Se ponen a remojar las lentejas, se muelen o se echan al picatodo y se les puede añadir zanahoria rallada, las puede hacer torticas y hornearlas o fritarla en aceite pues de oliva, ojalá no las fritaran, y queda como si fuera carnita de hamburguesa y el sabor sabe como si fuera carne. Con eso se les hace a veces hamburguesita a los pacientes y se les hace con papitas chips y el paciente queda feliz porque se siente mecateando y realmente le estás dando un carbohidrato, una proteína y le puedes echar una tajadita, una cosita de lechuga y él se siente feliz. Con los niños y los mayores funcionan de manera maravillosa. O un arrocito con leche. No quiere comer, no quiere sopa, no quiere almorzar, le haces un arroz con leche, se lo endulzas con stevia o esplenda y se lo pones con 1 o 2 galletitas saltinas y él queda feliz. O sea, hay otras opciones que no sean sopa, arroz, frijoles o una arepa. Aquí en Antioquia, pues esto sí es de consumo de la canasta básica familiar. Una arepita con lo que usted le pueda dar. ¿Hasta ahí estamos bien? La carne es otra cosa que, miren, tenemos que mirar la capacidad de masticar del paciente. Pensemos si aquí hay pacientes con EPOC o con falla cardíaca o los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia que se cansan mucho y se ahogan. Esos 3 tipos de poblaciones, la dieta tiene que ser blanda. Mientras más tenga que masticar el paciente, más se va a ahogar. Lo mismo los pacientes con EPOC. Si la dieta es muy alta en harinas, es más probable que tenga una crisis y que el paciente se descompense más rápido. Entonces hay que ser muy equilibraditos. La carne, digamos que en el proceso de enfermedad, primero pues si el paciente puede masticar, se le da entera. Si el paciente no se ahoga, ojalá si no tiene oxígeno, se le da para que él pueda trinchar y masticarla. Si el paciente tiene que trinchar, eso lo va a ahogar más, ¿sí? Si es un paciente que está más bien cansadito, ahogadito o está por los días en que está en tratamiento, es preferible que se la dé desmechada. Desmechadita estimula e incentiva la masticación y ojalá pues sea una carne blandita. Y ya cuando el paciente pasa a estados en que no puede masticar bien, lo ideal es que sea carne molida y que se la revuelvan o humedezcan con otro alimento, porque ella sola les genera más tos y riesgo de ahogarse, como en los pacientes con EPOC, con falla cardíaca, o cuando los mayores, por ejemplo, tienen la boca muy sequita por falta de saliva. O sea, hasta lo máximo posible,
incentiven que la persona mastique, porque a veces también cuando les dan todo licuado, pues no permiten que ellos incentiven. En estos dos grupos de pacientes que tienen enfermedad lateral amiotrófica, ELA o Alzheimer, son pacientes que tienen más riesgo de ahogarse, o los niños cuando están apenas empezando en el proceso de, pues, como de adaptarse a la masticación. Entonces son pacientes que la dieta tiene que ser espesa, no debe ser nada líquido, sino ojalá espesa. Entonces, una sopa, un jugo, compramos algo que se llama espesante a base de fécula de maíz. Apunten pues bien, porque los líquidos, acuérdense que se le va uno por el pulmón o lo que uno llama el tragadero viejo y da neumonía, y es lo que ocasiona muchas veces la muerte y las complicaciones. Entonces, idealmente, para favorecer la masticación y la deglución, la dieta debe ser espesa. Y si le van a dar pues alguna de esas proteínas, entonces se echan una dietica espesa en una sopita bien espesa, una cremita, para podérselas dar. Entonces, miren, otro grupo al que le tenemos mucho susto, las grasas. Las grasas no todas son malas, depende de cómo las haga, depende del tipo de grasas. Hay grasas que llamamos buenas y grasas que llamamos menos buenas. Digamos que las grasas que llamamos buenas son estas que ustedes ven acá en verdecito, que son las grasas que son ricas en omegas. Entonces, por ejemplo, hay grasas que son buenas en omega 6, que son las que ayudan a evitar infecciones. Ahí están todo lo que es el aceite de girasol, la soya, el maíz. Esas ayudan a evitar infecciones y ayudan a inhibir todos esos procesos, pues, o activar esos procesos inflamatorios. Entonces, por ejemplo, el aceite de girasol, la leche de soya, el maíz. ¿Qué pasa? Que no todos los pacientes pueden usar este tipo de alimentos. Por ejemplo, en los pacientes anticoagulados, estos dos tipos de alimentos aumentan el riesgo de sangrado, ¿sí? El maíz, por ejemplo, es rico en zinc y aparte de que ayuda pues a evitar infecciones, abre el apetito. Entonces, cuando el paciente esté desganadito, si el paciente mastica, no tiene ninguna dificultad, se le puede hacer una cremita de maíz, se le pueden hacer unos maicitos desgranados con queso, le va a encantar y se va a sentir mecateando. Hay otros, por ejemplo, grasas que llamamos buenas, que digamos que las usa mucho la gente que para limpiar las arterias, que es la que llaman el colesterol bueno, que es lo que previene la formación de ateromas o enfermedad coronaria, que está en el aceite de oliva, de canola, el aguacate. Entonces hay personas, por ejemplo, que se enojan los pacientes porque les quitan la mantequilla, y a veces con una cucharadita venden aceite de oliva caro y venden aceite de oliva barato. Hasta en el de uno he visto aceite de oliva. Con una cucharadita de aceite de oliva en la arepa y en vez de sal le echan pimienta, esta persona está contribuyendo a formar colesterol del bueno. Lo mismo la porción de aguacate. Aquí vuelvo y juego. El paciente anticoagulado tiene que tener cuidado con este tipo de grasas. ¿Qué otras grasas son buenas? La grasa que procede de la sardina, de la trucha, el atún, la merluza. Esta es la merluza, es un pescado que no es tan caro y lo venden, y de hecho tiene mejores propiedades que el salmón, que es un poquito más costoso, y el atún. ¿Cuáles aceites sí no son tan buenos que los consumimos mucho? Todos los aceites que son de origen de grasa animal, que vienen de huesos grasosos, los gordos de la carne, la grasa de la piel del pollo, de la piel del pescado, las mantecas, las margarinas, son grasas saturadas, no son grasas que son benéficas. Y lo mismo la grasa que proviene del aceite de palma y de coco, para que tengan eso presente. Aquí tengo otros alimentos que son muy ricos en grasa. ¿Ven ese queso amarillo tan rico que tiene esa hamburguesa? Claro. Esos quesos cheddar y mozzarella son muy ricos en grasas saturadas y no son tan benéficos. Es preferible una tajada de cuajada, de quesito. Lo mismo el helado. Es preferible el helado a base de yogur. ¿Por qué esto? Por eso es que se llama mantecado. Es hecho con manteca chanchito y es peligrosísimo. Yo prefiero comerme un heladito a base de yogur o de yogurcito griego que este helado. Entonces no te estoy quitando el helado, pero hay otras opciones un poco más saludables, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta para ir a comprar un aceite? Ojo cuando vayan en el supermercado. Hay empresas que hacen estos papitas, chitos, frituras, todas esas cosas que son fritadas, que reciclan el aceite
y ese aceite usado lo reempacan y lo usan y lo venden más barato en el mercado. Entonces traten de buscar que el aceite no sea un aceite reutilizado, que sea un aceite ojalá con estos componentes que les pongo aquí. Hay aceites de estas calidades que son más baratos. Entonces fíjense en que no sean aceites, algunos aceites baratos, que no sean aceites reusados. ¿Listo? Bueno, de las grasas, ¿ustedes qué dicen? Si el paciente les pide, yo quiero un sancochito, un chicharroncito, mondongo, ¿se los dan o no se los dan? Sí. ¿Ustedes qué dicen? No, Digo que sí. no. Ay, ¿por qué no? Sí, claro. Yo estoy tan Ya tienen antojada. derecho. En poca cantidad se puede. Vea, les voy a enseñar para que hagan trampa, no me hagan sufrir los pacientes. Miren, no puede ser algo muy frecuente, ¿cierto? Pero si la persona está acostumbrada, sobre todo nuestra gente de campo, entonces si está muy, muy antojado, entonces, ¿qué puede hacer? Cocínelo muy bien, lo deja enfriar. Cuando esté frío, si ven esta capita de grasa, se la quita y luego lo continúa, lo deja preparando en el fogón, o sea, lo deja enfriar, le quita la capa de grasa por encima y lo sigue enfriando, ¿cierto? Hay alimentos que son muy ricos en pectina. Esos alimentos ayudan, pues, digamos, a que se absorba el colesterol malo de la sangre. Esos alimentos están en las cáscaras de algunas frutas. Entonces, cuando le vayan a dar alguno de estos alimentos, que son el gordito, pues la costillita, el chicharroncito, el mondongo o el callo, eso sí tienen que lavar muy bien eso. Los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia, no, porque tienen más riesgo de una gastroenteritis. Una vez ya salgan del ciclo y que tengan el sistema de defensa altico, se les celebra y se les da el gustico. Se les complementa esto con alguno de estos alimentos. O sea, se les da con la condición de que se coma alguno de estos alimentos. Estos alimentos que les estoy mostrando acá son ricos en pectina y esto hace que el colesterol malo se vaya a la materia fecal y bloquee, por decirlo así, la absorción de ese colesterol malo. Puede ser acompañado de una ensalada con una frutica cítrica. Aquí en Colombia he visto mucho que hacen ensalada de piña, ¿cierto? Una ensalada de piña o una ensaladita de zanahoria. Los arándanos son muy buenos y además ayudan a evitar que dé infección urinaria. Las manzanas tienen muy buena cantidad de pectina, entonces le pueden hacer, yo he visto también ensalada con trocitos de manzana, pero le tienen que dejar la cáscara. También uvas o pepinos o el apio sea cortadito o en bebida en aromática sabe delicioso y es muy digestivo. El tomate tiene muy buena cantidad de pectina. El salvado y la avena tiene menor cantidad de pectina como para bloquear la absorción de colesterol ese día, pero también tienen su cantidad de pectina. Entonces, la trampa para que me lo dejen comer no es una cosa pues que va a ser de todos los días, pero si la persona se porta bien, los viernes cada 15 días, ya ustedes negocian, que sea un estímulo para la persona y le dices, bueno papá, vea el día que volvamos de tal cita, te voy a hacer un almuercito el que tú quieres. Y le acompañas a grasita de uno de esos alimentos. ¿Qué les parece? Excelente idea. Miren que uno no tiene por qué hacer sufrir las personas. Miren esta historia de una paciente que tenía una falla cardíaca. La cuidadora me dijo, vea, ella quería tocino. Yo le iba a fritar unos pedazos de tocino, pero yo se los frito bien. Y mi hermana me dijo que no, la hermana la regañó. Que porque ella, por el problema del colesterol, ella tenía grasa en las arterias. Entonces yo le dije que la verdad es que a mí no me parecía prohibírselos. Que ya para qué, pues a mi mamá le gustaba mucho eso y se lo dio. La hija se lo dio y a los 2 días la paciente se murió. Entonces imagina que esa hija no le hubiera dado ese gustico a esa mamá. A veces es mirar también en qué etapa del proceso de enfermedad estamos. Entonces miren, las grasas que uno considera malas, puede usarlas de vez en nunca si el paciente está muy antojado. El chicharrón, que es una cosa que nos gusta tanto a los colombianos y aquí en Antioquia. Entonces, ese día se tiene que fritar súper bien, escurrirlo, ojalá no sea en aceite reciclado, y consumir con un jugo que sea rico en pectina. ¿Qué jugos tienen pectina? Acuérdense que la pectina, ¿qué es lo que hace la pectina?
¿La ¿Qué es lo qué? que hacen? Absorber el colesterol en la materia fecal. Ajá, ayuda a mandar como ese colesterol para la materia fecal. No es que lo vayan a coger pues de parche todos los días, pero eso es como un truquito. Todo esto me lo enseñó una de mis maestras que quiero mucho, que ella está pues para mí en el cielo, que ella era nutricionista y ella era una de mis mentoras. Fue una de las mujeres que cuando me dio diabetes me enseñó a tener la diabetes, digamos, más alegre del mundo. Aprender a no sufrir la enfermedad, sino uno a ser dueño de la enfermedad, que es lo más importante. Entonces, mire, consumir, por ejemplo, ese día un juguito de mora, de guayaba, manzana, fresas, zanahorias o la avena. Ya les voy a mostrar que estas frutas tienen sus pros y sus contras. El día que se comió un pecado de esos, ¿cuál es la única indicación? Disfrútelo. Si va a pecar, peque bien. Listo. No los atormenten, no me les echen cantaleta, o sea, ya que no vaya a ser algo de todos los días, pero un gustico de vez en cuando para que la persona pueda tener también a veces ese estímulo. Es que a veces ni siquiera encontramos qué comer y miren que es una forma saludable. Les voy a contar la historia del huevo. A veces a las personas les quitamos mucho el huevo y eso es algo muy personal. Depende de la fase en la enfermedad. Él tiene un papel muy importante en la alimentación, sí. A quienes, digamos, les afecta un poquito. A las personas, por ejemplo, que están anticoaguladas, sobre todo con warfarina, la yema del huevo sí les genera más riesgo de sangrado, ¿sí? También es dependiendo de la fase de la enfermedad. Pues si yo sé que yo no estoy tan enfermo y que tengo una expectativa de vida larga, pues hombre, tampoco me voy a comer toda la canasta en un día. Pero un huevito pues diario, 2 huevitos diarios no te van a hacer daño. Si el paciente lleva comiendo bien poquito y ella comió huevo al desayuno y quiere también una arepita con huevo al almuerzo, déselo. La idea del huevo es también hacer una buena preparación de acuerdo al paciente. Entonces, primero, no me compren huevos que no tengan la cáscara brillante. El huevo que esté opaco es un huevo que está viejo. Y el huevo que está viejo tiene más riesgo de infección. Porque muchas veces, y estoy casi segura que en casi ninguna parte los limpian, ahora la gente limpia el mercado por la pandemia y eso. Y se produce una bacteria que se llama Enterobacter cloacae, que está en el popó de las gallinas, y ustedes saben por dónde arrojan los huevos las gallinas. Entonces, un huevo opaco, poroso, que todo el mundo ha manoseado, tiene más riesgo de infecciones. Cojan los huevitos que sean más brillantes. Y ojalá con un trapito húmedo los limpien siempre antes de guardarlos en la nevera. Y la preparación depende, si es un paciente que está muy estreñido o que tiene colostomía o le dan muchos gases, es preferible que se lo des frito o revuelto y no se lo den cocinado, pero no le va a hacer daño. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que más, digamos, veo que ustedes sufren cuando están enfermos? Que se ponen desganados, eso se llama hiporexia, que les cambia el gusto o el olfato por la quimio, la radio, por la edad, porque no tienen ganas, porque están deprimidos, el estreñimiento por los medicamentos que toman. Por ejemplo, a veces muchas de las personas se les hacen heridas en la boquita y en el esófago, también en otras personas diarrea, se les baja la cantidad de la saliva, que les produce poquita o se les seca mucho la boca, se les inflama el estomaguito por la intolerancia a la lactosa, náuseas, la boquita irritada, muchas náuseas, aumento de peso. Entonces les traje como unas trampitas para que ustedes vean, por ejemplo, qué hacer cuando el paciente está muy desganado. Acuérdense que lo que ustedes llaman complementos se llaman dietas modulares. Ahí está que el Ensure, está también, por ejemplo, el ProWay, todas esas dietas. Eso no me reemplaza un desayuno ni un almuerzo. Por eso se llaman complementos. Eso sirve, por ejemplo, para una media mañana, para un algo y hasta para una merienda. Y eso tiene unas especificidades. No es que a cualquiera se le pueda dar Ensure. Por ejemplo, los pacientes con falla renal, los pacientes con diabetes, no deben tomar ese tipo de productos porque son muy altos en proteínas y en azúcar. Para ellos hay productos de esos especiales y ojalá sean acompañados pues de una asesoría nutricional. Entonces, cuando están muy desganados, pueden darle de desayuno un complemento de esos o hacerles un batidito. Pueden hacerles, ojalá las personas comieran 6 porciones de comida chiquitas al día. En la mañana un poquito, de media mañana una cosita, una frutita, una galletita con un cafecito, en la tarde almuerzo, algo, cena y merienda. De merienda, que le puede dar una tajadita de cuajada con chocolate, con café, lo que el paciente te reciba. Lo importante son cantidades pequeñas. Mientras más grande le ofrezca la comida, menos le va a comer.
Y los pacientes que estén en quimio, con los olores, desde que ellos sientan el olor de la preparación de la comida, ya ustedes les quitaron el hambre. Entonces la idea es que ellos no estén cerquita de la comida. ¿Qué comidas o bebidas si les están recibiendo, por ejemplo, solo líquidos? Entonces ofrézcales, por ejemplo, chocolate con leche. Eso sí, si están en quimioterapia, radioterapia, inmediatamente hay que enjuagarles la boca. No se puede esperar ni a los 5 o 10 minutos, porque les da una cosa que se llama candidiasis o honguitos en la boca. Entonces, si está comiendo muy poquito, ya le pido un chocolatico con leche, un milito, se lo da, pero inmediatamente se les enjuaga la boca con agua con bicarbonato. A 1 litro con agua le echan una cucharada grande de bicarbonato y eso lo mantienen en la puerta de la nevera y le hacen enjuagues antes y después de la comida. Le pueden hacer, por ejemplo, batidos, un juguito, o cogen los días que estén muy desganados y no les reciban nada, cogen a un jugo o a 1 litro de jugo, le echan hasta la mitad del vaso jugo y a la otra mitad le echan suero, ¿sí? Revuelven los dos, la mitad suero y la mitad jugo. ¿Qué tipo de suero sirve? Solamente sirve el suero de papeleta o el Pedialyte. No sirve Gatorade ni esos que venden como para hacer deporte porque no tienen las sales de rehidratación. Entonces lo que pueden hacer es ofrecerle en el juguito o con esta misma preparación les hacen paletas. Las paletas ayudan mucho a quitar las náuseas. Entonces miren que es una forma en que ellos pueden ayudarles a que tengan esos requerimientos. Ese primer día que están tan malucos después de la quimio, de la radio, si tuvieron mucho vómito, a veces yo les ofrezco aromática de manzanilla con chitos o con galletas de soda, ayuda a quitar las náuseas y además ayuda a ir, digamos, avanzando en la dieta. Si el paciente le recibe un plato principal cuando estén muy desganados, puede ser un huevo revuelto, cocinado como él se lo pida, una cremita poquita de cualquier sopita que a él le guste, que sea poquita, galletas de soda, queso, una tajadita de pan, cereal. Entonces mire que hay muchas opciones. Las frutas a veces les da a ellos más pereza masticarlas porque cansan, entonces pueden hacerle puré, compota, cortar los trocitos, por ejemplo la piña que tiene tanta agüita, le pueden poner un palito, una cuchara y ponerla a congelar así como se hace con los bananos y eso les va a ayudar mucho para las náuseas. Pueden hacerle aromática de frutas. Cuando los pacientes estén muy, por ejemplo, que tengan diarrea, pueden picar manzana, pera y guayaba, las ponen a hervir y les sirven la aromática con los tronquitos de fruta ahí. Y eso les encanta y la pueden endulzar y le ayuda a amarrar. Y en el caso contrario, si tienen mucha diarrea, están muy estreñidos, pueden hacer aromática con ciruelas. Cogen y compran 4 o 5 ciruelitas, las ponen a cocinar, a hervir y les sirven la ciruela, el agüita de las ciruelas con endulzante y le dan todos los días un poquito de esa agua y ayuda como laxante. Y con las ciruelas que quedan, con endulzante o con arequipe, se las van a comer y les van a encantar y ayuda a que hagan popó. Pueden hacer postres, snacks, hacerles sorbetes. Entonces la idea de la fruta no es entregársela así, sino la preparación, ¿cierto? Entonces, miren que lo que ayuda mucho cuando están desganados es súper importante utilizar sales de rehidratación, que para mí estos son los únicos 2 tipos de suero. O sea, no me estoy refiriendo a la marca, sino al tipo de suero que venden en la farmacia y juntarlo con un juguito. Estos son alimentos que abren el apetito. Cuando sus pacientes estén muy desganados, puede ofrecerle, por ejemplo, almendras, lo que tenga soya, si no tiene contraindicado. El maíz que les decía ahorita, el arroz como quiera, en leche, el arroz integral. No sé si alguien comió en Colombia, usamos mucho antes lo que era el cofio, que triturábamos el arroz y lo tostábamos y se ponía seco y se comía con las rico. Eso también con los niños funciona mucho y cuando tienen diarrea funciona y sabe rico. Si es un paciente que no tiene la boca muy seca, el frijol blanco. Aunque les confieso que yo soy mafalda y no me gusta mucho la sopa, pero la verdad en crema sí me sabe muy rico. Ojo con los pacientes anticoagulados, que la leche de almendras a veces ocasiona más riesgo de sangrado. Y ya estos son productos que también tienen más zinc, pero son más caritos. Esta es una receta, por ejemplo, para un paciente que esté desganado, un batido de banano. Si no tiene pues diabetes, coge un banano maduro completo, lo corta así en rebanaditas y lo echa en la licuadora y le echa unas goticas de extracto de vainilla y una taza de leche. Y eso le rinde para 2 tazas. Y eso le ayuda a abrir el apetito y le ayuda a dar calorías y energías.
En el Centro Internacional del Instituto de Cancerología hay muchas recetas. Si quieren, dejan los correos de inscripción con Andrea y nosotros por ahí yo les puedo mandar el manual, que ahí hay algunas recetas. Bueno, hay otra receta. Estos son productos que abren el apetito. Mucho ojo, que hay que usarlos con mucha responsabilidad. Esta es una que debe usarse bajo prescripción médica. La gente la está comprando y puede hacer mucho daño. Es un medicamento que lo utilizan para las alergias, para la piquiña, pero el médico es el que lo tiene que mandar y solo es por unos días. A veces lo mandan es para el apetito. El zinc, por ejemplo, abre el apetito, pero ustedes ya les enseñé que lo pueden encontrar en algunos alimentos. Y hay otros que, como son el Zetabet, que es como una cola granulada, si el paciente no tiene diabetes se lo puedes dar, o si es un niño o una persona mayor que no esté anticoagulada, el Zetabet Advance, que tiene vitamina C, vitamina B y zinc, ayudan a abrir el apetito. Y la vitamina B, pues también es muy buena para prevenir infecciones y mejora la neuroconducción. Entonces lo utilizan mucho en los pacientes con demencia. Y en los niños utilizan a veces el sulfato de zinc en jarabe. Entonces nos pueden preguntar cuando estén en consulta con alguno de nosotros si pueden usar alguno de estos implementos, ¿cierto? Cuando están hospitalizados, entonces les van a dar muchos tipos de dieta. Voy a adelantarme un poquito. La idea no es prohibirles, sino que sea una dieta adecuada a su forma, a su nutrición, al estado que tiene. Entonces no les lleven, porfa, muchas cosas de la casa. Pidan siempre permiso, que con seguridad un médico o una enfermera que son humanos van a hacer negocio con usted. Pero no metan cosas culturales al escondido, porque a veces podemos generar una infección y un daño mayor. Esto es lo que yo les decía que son complementos. Entonces está el Diven, el Ensure, la Glucerna, está el Diven, por ejemplo, para paciente renal, EPOC. Entonces, ojalá si van a comprar alguna de estas cositas, se asesoren de alguno de nosotros. Con estos complementos también se pueden hacer paletas y quedan deliciosas. Yo ya he probado las de Glucerna y saben muy ricas. Si el paciente, por ejemplo, tiene muchos gases, estos son alimentos que ayudan a disminuir los gases. El yogur, la mantequilla, el perejil, el juguito de mora. Ojo con los alimentos rojos y morados, que no se vaya a confundir con sangre. ¿Listo? En el popó. Y estos alimentos sí producen muchos gases, sobre todo en los pacientes que tienen colostomía. Para que sepa, esto les va a inflar mucho la bolsa. Si a usted se le irrita mucho el colon, esos alimentos que les muestro abajo los va a irritar más. El maní, los frijoles, los condimentos, las gaseosas. Por ejemplo, si es un paciente que le da muchos gases, como lo que son la metformina, y hay medicamentos que hacen que el paciente tenga más gases. Entonces, comer repollo, huevo cocinado, cebolla y los condimentos aumentan los gases. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Miren, a muchos de ustedes en consulta les he enseñado esto. No les prohíbo nada, ustedes jueguen con los alimentos. Hay alimentos que hacen que usted esté más amarrado. Si usted ha estado más amarradito en esos días, entonces, por ejemplo, comer guayaba, guineo, plátano, banano, manzana, pera, va a amarrar más. La yuca, la papa, son alimentos que amarran más. Si están comiendo avena, salvado, y son pacientes que no toman mucha agua, antes el popó se va a poner más duro. Si lo que quieres es aflojar el popó, entonces lo que puedes comer es pitaya, naranja, puedes hacer batiditos con mango, una cremita de arveja, la legumbre sea cocinada, cruda, va a ayudar mucho a que haga deposiciones, porque muchos pueden ablandar y pueden ayudarse con un poquito de milanta o leche de magnesio, una cucharadita después de cada comida, y cuando estén pues con el médico, el tratante, pues pedirles que les ayude con algún laxante. Y esas son formas en las que les sugiero preparación de sus alimentos. No les estoy prohibiendo nada, simplemente es una sugerencia. Por ejemplo, los huevos es más recomendable si están muy enfermos en tortilla que fritos o cocinados, porque no les va a ocasionar tanta molestia gastrointestinal. Los cereales, por ejemplo, ojalá si la persona tiene mucha molestia gastrointestinal no los friten. Y lo digo es porque sé que es muy rico comer canelones, ¿cómo es que se llama? Que los forran con huevo y con harina y los fritan. Se me olvidó, apanados. Entonces es preferible que los coman naturales. Y si las verduras, por ejemplo, ojalá sean cocinadas. Las frutas, cuando las personas tienen mucha intolerancia gastrointestinal, entonces ahí sí las pelan y les quitan la cáscara. El pescado, por ejemplo, es mejor a la plancha.
Ojalá limitar mucho el consumo de gaseosas y bebidas muy frías si la persona tiene cólico, mucho dolor abdominal, está muy estreñido, y preferir por bebidas que sean más bien calienticas. Esto ayuda mucho a estimular todo lo que es las deposiciones. Ya, ojo, los pacientes anticoagulados, porque el té es uno de los alimentos que aumenta el riesgo de sangrado. Pues en algún momento ya tendremos espacio para una conferencia específica para el paciente anticoagulado. Entonces, miren que es importante para poderse uno alimentar, mirar las capacidades nutricionales, gastrointestinales de los pacientes, para poder, digamos, uno cumplir pues como con esos requerimientos. Por acá les dejo entonces otra receta. Por ejemplo, el puré de manzana, que ayuda mucho cuando la persona está amarradita. Entonces, pues, coger levadura como para 16 porciones, es hacer el ciruelas casero, que ustedes compran, que a veces les sale tan caro. Es que cogen un cuarto de taza de salvado, un cuarto de taza de puré de manzana, o es como compota de manzana, y un cuarto de taza como de puré de ciruelas. O sea, las ponen a cocinar como les enseñé y luego las trituran. Y luego las mezclan todos en una licuadora, lo meten al congelador y ya al paciente le da una cucharadita todos los días. Y esto ayuda mucho a mejorar el estreñimiento, por ejemplo. Para los pacientes que tienen la boca muy irritada por la quimioterapia, miren esto que es tan rico, cositas que sean grasosas, mantequilla. Hay dos opciones. Una opción que les doy es hacer la misma agua con bicarbonato, y es que cogen 1 litro con agua, le echan una cucharada de bicarbonato ese de cocina y compran en una repostería glicerina grado alimenticio. No puede ser en una farmacia, sino una repostería, y le echan una cucharada de esa glicerina. Revuelven estas 3 cosas y le hacen a la persona enjuagues antes y después de cada comida, y eso es saliva natural y sana las llagas. Pero otra opción es que pueden coger y hacer helado de crema con yogur congelado. Entonces cogen una taza de leche pues como entera, o si la persona pues le hace daño deslactosada, una tacita de helado de vainilla o de yogur, me gusta más congelado, una taza de fruta enlatada o de la que ustedes quieran, no tiene que ser enlatada, una fruta que ustedes quieran, y esencia de almendras o de vainilla. Cogen y pican todo eso en la licuadora, y eso se vuelve como si fuera un sorbete frío, y lo frío les calma la sensación de ardor en la boca, es súper chévere. Y ya los sorbetes ayudan mucho a subir de peso porque tienen muchas calorías, entonces le echan fruta, le echan azúcar, o pueden endulzar con panela, y le echan media taza de helado y media cucharada de vainilla, y a ellos les sabe delicioso y se sienten mecateando. Y esto puede ser un almuerzo, una comida, si la persona está muy desganada. Tiene que ser si está muy desganada. ¿Listo? Pues los gringos usan mantequilla de cacahuate, y ya está en el de uno, lo he visto, pero se puede hacer, y esto abre el apetito. Entonces cogen leche en polvo, una cucharada de miel, una cucharada de agua, 5 cucharadas de mantequilla, puede ser común y corriente, y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo que hacen es que la mezclan, y eso, mira que se vuelve así como, parece como arequipe, y se la pueden echar a los panes, a una galletica, o se la dan solita y la mantienen eso sin el refrigerador para que no se vaya a dañar. Y lo mismo, venden opciones de hacer budín de chocolate para las personas que tienen pues como intolerancia a la lactosa. Bueno, estos es los datos del programa. Este es el chat del equipo de cuidados paliativos. Está pues con disponibilidad de lunes a viernes de 7 a 3. Ahí les contesta Juliana. Y también pues vuelvo y les recuerdo mis datos. Este es mi correo y mi Instagram. Me dicen si son pacientes o cuidadores, si tienen alguna duda o inquietud. Bueno, los escucho, espero que les haya gustado y espero que aprovechen como estos pequeños tipsitos, porque el tiempo es muy cortico, pero la idea es que se vayan con cosas que sean útiles para ustedes. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Tú me puedes dar esa información? Ok. Bueno, Vivian, cuéntame. Lo que pasa es que nosotros, yo estoy trabajando con la IPS domiciliaria, y hay muchos pacienticos que están en cuidado con cuidadores, y pues ellos están interesadas en todo, sino que el link me llegó muy tarde y no pudimos contactarnos. Pero me gustó mucho la información que usted nos está brindando, y es de mucha, o sea, es una herramienta muy grande para nosotros. Me podía regalar, o sea, necesito saber si me puede regalar toda la información que tiene en la presentación. Yo te puedo regalar los artículos. Y en mi página me escribes y con mucho gusto te puedo compartir los artículos. ¿Listo?
Nena, muchísimas gracias. Y va a quedar grabada la presentación en YouTube, en la página de Incodol, para que sepan. Vale, Don, muchas gracias. Bueno. ¿La podemos bajar de ahí? La pueden bajar de ahí, de YouTube, y pueden dejar ahí también los comentarios. Les va a quedar grabadita. No se les olvide llenar la asistencia. Un abrazo. Espero que les haya gustado. Gracias por todo. Bueno, a ustedes. Doctora, mil gracias. De verdad que la charla Muy importante, le agradecemos muchísimo. A ustedes por su presencia. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Moni. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, muy querido. Doctora, que estuve tratando de llenar la asistencia y no se pudo. En el chat yo hice una pregunta, me gustaría que si fuera posible de contestarme, le agradezco. Aurora, tú preguntaste qué es bueno para la persona que estás cuidando, ¿qué dice Aurora? Dime tú la pregunta que no entiendo en el chat, ¿qué dice? Doctora, es que la persona que yo cuido, de un momento a otro le está sonando, siente como ruido en el oído. Entonces, él continuo, entonces que esto no va para eso. Bueno, tienes que hacerlo revisar porque eso se llama tinnitus y a veces el ruido en los oídos pueden ser porque la persona o tenga la presión pues como muy alta, ¿sí? O también puede ser que tenga cambios por los medicamentos o tenga alguna afeccióncita en los vasos sanguíneos. Entonces es muy importante, Aurora, que eso se lo cuenten al médico para que le hagan hacer una revisión por el otorrino y que él le haga una revisión. El otorrino, y yo todo el mes he estado metiendo para pedirle la cita porque le ordenan una cita y no la han dado. Sí, porque son personas que a veces desarrollan más sensibilidad en los oídos, puede tener un problema de audición, depende del problema pues como específico que tenga. Entonces es importante que lo hagas valorar, así sea por un médico general, por cualquier tipo de médico, porque pueden ser muchas cosas, los medicamentos, algo vascular, puede ser una infección, para que tengas eso presente y no lo vayas a dejar así. Listo. Entonces, para que sepas qué cosas le pueden empeorar mientras tanto, para que sepas ese malestar como de pitido, las bebidas como el café, bebidas muy frías, si el paciente fuma, eso le puede empeorar horrorosamente esa sensación de malestar. No fuma ni toma, no fuma ni toma. Entonces, para que sepas. ¿Lo oscuro? Sí, por ahora las bebidas oscuras, las gaseosas, que no sean en mucha cantidad. ¿Listo? La gaseosa no toma, es tinto. Ok. Entonces, para que sepas, preciosa. Bueno. Doctora, qué pena. Sí. Es que estuve tratando de llenar el formulario que ustedes envían para la asistencia, pero no me permite entrar. No sé cómo lo puedo hacer. Ángel, ¿cómo me puedes ayudar? No lo he llenado. Ok, ahí está. Tienen que entrar por algún correo si tienen. Dice que sale un error cuando trato de ingresar ahí, me aparece que se produjo un error, pero no me ha dejado entrar. Ah, bueno, entonces déjanos en el chat tus datos y tu correo para ver si entonces con la comunicadora logro tomarlos. ¿Listo? Gracias, doctora. Dios la bendiga. Bueno, amén. Que estén muy bien. Hasta luego. Usted, niña.